Lectura según encontramos en la Epístola a los Romanos, capítulo 4, versos del 13 al 25. La promesa realizada mediante la fe. Y dice la palabra de Dios: la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por Padre de muchas naciones. Y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso, también su fe le fue contada por justicia. Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén.
seguir cantando. La única razón de mi adoración eres tú y Jesús. Eres tú, mi
Buenos días, queridos hermanos. Un culto más virtual por delante, esperando mejores resultados de incidencia del COVID. La cosa parece que va bajando poco a poco y confiamos en que pronto dispongamos de la oportunidad de reunirnos presencialmente. Iremos paso a paso, tomando decisiones desde el grupo de diáconos y pues iremos informándoos al respecto, ¿de acuerdo? En lo que respecta a la reflexión de la palabra del Señor en el día de hoy, en este domingo, vamos a hablar dentro de lo que es la serie de sermones sobre proverbios acerca de que tenemos que poner oído al parche. Ya hablamos en la semana pasada acerca de la esclavitud vocal, acerca del peligro que tienen las palabras, y hoy vamos a hablar de la otra parte, que es la de saber escuchar. El texto en el que nos vamos a centrar en esta mañana se encuentra en Proverbios, capítulo 15, versículos del 16 al 33. Y a modo de introducción decir que parece ser que a tenor de lo que podemos observar en los medios de comunicación, todo el mundo quiere hablar. Todo el mundo quiere compartir su visión o su versión de los hechos, quiere afirmar sus ideales y quiere imponer su criterio sobre el resto. Bueno, esto en principio no está mal, siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar a la otra parte. Ahí está el quid de la cuestión. El problema es que no solemos estar por la labor. Preferimos derramar como un torrente inagotable todos nuestros argumentos sobre cualquier tema y colocar un dique de contención en nuestros pabellones auditivos en cuanto a la otra persona pues toma la palabra. Y lo que es más, filtramos a través de nuestros filtros prejuiciosos la información que se nos traslada, prestos a vociferar, a desmentir a gritos y a descalificar con gran escandalera cualquier cosa que nos chirría, cualquier cosa que no se ajusta a nuestros intereses y filias personales. Se superponen las voces, las venas del cuello se tensan, la saliva sale disparada de la boca abierta y los ojos se desorbitan tratando de acallar y silenciar la posición ajena. No necesitamos escuchar más, ni queremos hacerlo. Solo nosotros tenemos el patrimonio de la opinión, el patrimonio de la verdad y, por lo tanto, que nadie nos dirija la palabra porque no habremos de hacerles caso. Al no ejercitar el arte de la escucha, yo creo que nos estamos perdiendo incalculables riquezas y numerosas bendiciones. Cuando cerramos a cal y canto nuestras orejas, preferimos enrocarnos en lo que creemos que es cierto por encima de otras visiones que pueden ofrecernos distintas perspectivas y ángulos sobre un ángulo concreto, pues sucede esto. El individualismo ha convertido el diálogo en una conversación para sordos en la que cada uno de los interlocutores suele lanzar acusaciones, insinuaciones e ideas sin recabar la reacción del otro, sin verificar puntos en común, sin dar tregua a las pasiones encendidas. Muchos debates políticos que vemos en el día a día se transforman en un ring en el que ambos púgiles se lanzan guantazos y lo hacen, lógicamente, desde la impaciencia, destinados estos guantazos dialécticos a destruir la credibilidad del contrincante. No cabe el equilibrio, no cabe la elegancia, no cabe la mesura o el respeto porque, en definitiva, y apelando a la tan mal interpretada libertad de expresión, lo que vale hoy día no es escuchar lo que tiene que decir el prójimo, sino que lo que se espera de nosotros es que salgamos vencedores del debate a costa de aniquilar la visión de los demás. Se discute y no se comprende. Se entra en descalificaciones barriobajeras y no se da espacio al discurso diferente. Se impone y nunca se convence. Claro, nuestra manera de relacionarnos con los demás dice mucho sobre quiénes somos, sobre qué creemos y sobre qué principios rectores cimentamos nuestra identidad y esencia personal. A menudo es preciso dar paso al silencio a fin de poder oír qué tiene que decirnos el otro, bien sea de buenas o malas maneras, y así conocer con quién tratamos y si vale la pena seguir entablando lazos comunicativos con nuestro prójimo. Salomón sabía por experiencia que en determinados casos, en ciertas ocasiones, lo mejor era pues que nuestra boca, sazonada por las pasiones más desbocadas, fuese cerrada. Esa es la verdad, porque todo esto podía llegar a desembocar en problemas realmente terribles. Vayamos al texto a ver qué nos dice el sabio, los versículos 16 al 19.
Nos dice que mejor es lo poco con el temor de Jehová que un gran tesoro donde hay turbación. Mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como un seto de espinos, la vereda de los rectos como una calzada. Las riquezas y los lujos no garantizan la paz de un hogar, es lo que viene a decir el escritor de este libro sapiencial. Es más, yo diría que las riquezas y los lujos aumentan las crisis familiares, aumenta que se acentúen los intereses egoístas de cada uno de los componentes de esa casa. Todos conocemos de casos en los que se ha asesinado al patriarca del clan para hacerse con la herencia, en los que se ha engañado al hermano o a la hermana para conseguir una mejor posición a la hora de recibir una mayor porción de la fortuna familiar, en los que las tramas intestinas, favorecidas por los favoritismos, nunca mejor dicho, y por la dictadura del que ostenta el poder en el hogar, han terminado en escenas trágicas, desafortunadas y miserables. Por supuesto, todos queremos rodearnos de todo aquello que pasa por nuestros ojos, que satisface nuestras apetencias carnales, pero esto nunca es aval de una convivencia feliz dentro del marco de la familia. ¿Cuántas desdichas y cuántas desgracias no tienen que sufrir y vivir muchas de las dinastías más adineradas y más influyentes de nuestro mundo? Y todo, ¿por qué? Por causa del dinero. Aunque se sirviesen 1000 menús de delicatessen, aunque la mesa estuviese a rebosar de platos gourmet, a pesar de que todos los días se dispusiese un buffet libre, pero el rencor, el odio y la ira fuesen siempre la misma actitud principal de los comensales, de nada sirve tanta abundancia si ninguno de los parientes, en definitiva, puede mirarse a la cara. Sin embargo, cuando confiamos en el Señor, cuando nos conducimos para con los nuestros de acuerdo con las estipulaciones de la ley divina, aprendemos a cultivar una de las virtudes más hermosas y más útiles que existen, el contentamiento. Se puede tener poco, sobrevivir y ser una familia feliz. Podemos comer legumbres, una comida modesta, y demostrarnos el amor que sostiene un hogar y que es derramado desde los cielos. Desde la humildad de nuestro estado, sin que nos falte nada gracias a la provisión de Dios, podemos relacionarnos sin motivaciones egoístas o materialistas. Y descubrimos dónde se halla la perfecta dicha, en Dios, y en una familia unida y sujeta a la sabiduría que proviene de las alturas celestiales. Todos aquellos que nos hemos criado en hogares sencillos y humildes, que han colocado a Dios en el centro de su dinámica cotidiana, sabemos lo importante, lo crucial, que es estar cohesionados por el cariño, el afecto y el amor que Dios canaliza a través de cada hijo, de cada padre, de cada abuelo o de cada nieto. Si no tenemos el oído educado por el respeto que nos demanda la palabra de Dios, lo más fácil es enojarse y airarse cuando escuchamos discursos que nos parecen ofensivos, que atentan contra nuestra dignidad o que se ríen de nuestra posición ideológica. Lo que vemos normalmente es personas saltando a la yugular del contertulio para devorar la fiabilidad de lo expresado. Lo más común es observar a personas que no tienen ni idea y que dan rienda suelta a su verborrea cacofónica, esperando a que sus opiniones vertidas tengan el mismo peso que las de los especialistas y técnicos sobre el tema en cuestión. Lo que no nos pasa desapercibido en los días que nos toca vivir es que la mala baba, las ganas de montar un escándalo y la controversia innecesaria son lo que más se sigue hoy día, lo que más vende, lo que más exacerba el morbo del consumidor de esta clase de debates sonrojantes. Cuando alguien no se somete al control de su mente y de su lengua y por añadidura se coloca tapones de silicona en los orificios auriculares, la trifulca y la contienda son cosa hecha. Lo sabemos perfectamente. A ver quién vocea más, a ver quién insulta más, a ver quién salpica de veneno a la honra del tercero. ¿Cuánta falta nos hace tener en cualquier clase de ejercicio dialéctico a personas pacificadoras, que no buscan la gresca, que escuchan sin interrumpir cada 2 minutos, que esperan pacientemente hasta que el otro ha terminado de manifestar sus ideas? ¿Cuánta necesidad hay de personas que con la ayuda de Dios han aprendido a dominar y controlar sus pasiones sin dar lugar a su resentimiento o a la mala educación? Para redondear la idea de saber escuchar en cada instante, hemos de considerar a los holgazanes de este mundo. ¿Por qué digo esto?
Los perezosos que campan por todas las localidades de nuestro ancho planeta son los primeros que se cansan de escucharte, sobre todo si les hablas sobre su responsabilidad social, sobre su compromiso con el desarrollo humano, sobre trabajar para ganarse su sustento en lugar de estar por ahí hambreando y aprovechándose del esfuerzo ajeno. Si les hablas de cama, mesa y descanso, bien, eso está claro. Si les transmites sencillamente el concepto de industriosidad, de aportación o de solidaridad, pues te mandan a paseo. Pero lo que más caracteriza a estos individuos gandules es su tendencia a querer lograr sus metas quejándose en todo tiempo y en todas circunstancias sobre lo difícil y complicado que es el camino que nos ha de llevar a la consecución. ¿No habéis oído a personas que con la excusa de que todo está mal, de que hay mucha crisis y de que las circunstancias son las más duras, se tumban a la bartola para chupar del bote convirtiéndose en parásitos sociales? Su camino, como dice Salomón, está obstruido por espinos, por esa perspectiva vital cómoda que predica que todo es complicado, que todo es doloroso, que todo es peligroso a la hora de encontrar un empleo, de formar una familia, de iniciar un ciclo académico, etc. Los temerosos de Dios, no obstante, aun sabiendo que la situación no es la mejor, lo estamos viendo, que existen multitud de barreras en la vida para conseguir progresar, sin embargo abogan por rogar a Dios que limpie sus sendas de barreras, que allane sus caminos y que disponga a lo largo de su trayectoria vital oportunidades providenciales para convertirse en un miembro productivo de nuestra sociedad. Para lograr una buena educación es nuclear escuchar a los que más saben, a los maestros, a los que durante mucho tiempo han dedicado sus vidas al servicio de la sabiduría y del conocimiento. Vayamos al texto de nuevo, versículos del 20 al 23. Nos dice Salomón que el hijo sabio alegra al padre, el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de inteligencia, el hombre inteligente endereza sus pasos. Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Uno de los maestros a los que debemos prestar atención en este mundo es a nuestros padres. De hecho, son nuestros primeros mentores, aquellos que desde nuestro nacimiento nos han de inculcar nuestros valores iniciales. Mientras están en manos de los padres, pudiendo, en la medida de lo posible, moldear sus tiernas vidas a través de la sabiduría, no suelen aparecer problemas graves en nuestros hijos. Lo complejo sucede cuando son adolescentes y van construyendo su personalidad y su carácter. Ponen en tela de juicio nuestras enseñanzas y nuestros valores inculcados, son influenciados por otros maestros, tanto buenos como malos, y una vez son adultos, no existe mayor satisfacción para un padre y para una madre, no hay mayor orgullo que poder contemplar a tu hijo caminando por la senda del temor de Dios, senda que le ayudaste a comenzar desde su niñez. Sus pasos en la vida son firmes y sus decisiones son puestas en manos de Dios, de modo que disfrutan de la cobertura necesaria como para convertirse a su vez en maestros eficaces y sabios de sus hijos. Se saben rodear de personas que les enriquecen espiritualmente, que les aportan afectiva y sentimentalmente, que les advierten de posibles peligros y amenazas, que les amonestan en los instantes en los que se equivocan. Su discurso es motivo de alegría y deleite para la vida en su comunidad, y han aprendido a hacer las cosas a su debido tiempo de la manera más adecuada y beneficiosa. Sin embargo, como podréis experimentar y vivir y conocer en este mundo, no todos los hijos desean seguir la misma ruta que sus padres viven y, por desgracia, algunos descendientes deciden involucrarse en perversas maneras de considerar sus existencias, en conductas altamente nocivas para ellos y para los que los rodean, en hábitos que avergüenzan a los padres porque traspasan la frontera entre la honra y la deshonra social y que ponen, de alguna manera, en entredicho la clase de educación que les fue dada por los pobres padres, los cuales, sin duda alguna, lo hicieron lo mejor posible. Sus planes mejor esbozados se vienen abajo como un castillo de naipes y sus sueños se malogran porque, en lugar de escuchar lo que tienen que decir los que mejor conocen el camino a la felicidad, prefieren ir a la suya, sin meditar las consecuencias de sus elecciones, sin recibir la ayuda de otros que, por su experiencia, podrían auxiliarlos. En su necedad supina,
Solo profieren maldiciones contra sus congéneres y sus palabras a destiempo destruyen, fulminan y provocan el caos y la discordia por allá por donde pasan. Su cerrazón y su obstinación les conducirán a la miseria y a la bancarrota social. Hermanos y hermanas, nuestra manera de escuchar, nuestra manera de analizar lo oído, nuestra manera de emplear nuestra respuesta, condiciona enormemente nuestro destino en esta dimensión terrenal e influye significativamente en nuestro destino eterno más allá de este mundo. Vayamos al texto de nuevo, versículos del 24 al 29. Dice que el camino de la vida es hacia arriba para el prudente. Así se aparta del Seol abajo. Jehová derriba la casa de los soberbios, pero afirma la heredad de la viuda. Abominables son para Jehová los pensamientos del malo, pero las expresiones de los puros son limpias. Alborota su casa el codicioso, pero el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa antes de responder, la boca de los malvados derrama maldad. Jehová está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Saber estar oído al parche, siempre dispuesto a recibir de buen grado la sabiduría de lo alto, así como el consejo de aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino, redunda necesariamente en el progreso personal, fuera de toda duda. El crecimiento espiritual, la madurez afectiva y mental y el desarrollo creciente en términos sociales es el destino natural de los que se adscriben a los beneficios de la sensatez y de la prudencia. Es la única manera de pasar por esta vida sin truncarla de manera abrupta y desgraciada. Los menesterosos, como la viuda de la que habla el rey sabio, invariablemente sujetos a la voluntad de Dios, mantendrán sus propiedades familiares como parte de la bendita provisión de Dios. Es inevitable, en este aspecto, traer a la memoria a la viuda de Sarepta, ¿recordáis? Y cómo el Señor cuidó cada detalle para que su sustento no le faltase. Si aspiramos a una vida plena, nuestras respuestas tras haber escuchado a los demás deben ser limpias, sinceras, no condicionadas por la corrección política o por la coyuntura que se atraviese. Solo de este modo podremos gozar de una proyección pública honorable, firme y coherente con nuestra fe en Dios. En cuanto a nuestros oídos, tengan que escuchar las sugerentes ofertas de aquellos que intentan subvertir nuestra fidelidad a la verdad y a la justicia, hemos de mostrar nuestro más rotundo rechazo, afeando y denunciando cualquier componenda de la que nos quieran hacer parte. En el preciso momento en el que recojamos la opinión o el mensaje de otras personas con atención, en lugar de dejarnos llevar por el impulso instintivo y salvaje de contestar con cajas destempladas, haremos bien en pensar y meditar sobre lo recibido con el objetivo de dar una respuesta acorde a nuestra conciencia cristiana, que temple los ánimos y que plante la semilla del Evangelio de Cristo en los corazones y en las mentes de nuestros receptores. Y en cuanto a las oraciones con las que suplicamos al Dios de los cielos, el Señor escucha a los que escuchan, atiende a los que no hacen oídos sordos a lo que los otros tienen que decirnos, y responde a aquellos que contestan de acuerdo a la justicia y a la verdad que proceden directamente de nuestro Creador. ¿El destino para aquellos que solo escuchan sus propias conclusiones pecaminosas? Pues no puede ser menos que terrible, infamante y destructivo. El país de los muertos es el puerto al que arriban los restos de su naufragio espiritual. La debacle de su casa es el resultado de encallar en los escollos donde ellos mismos han escogido embarrancar a causa de su orgullo y altivez. La perdición será el enclave sempiterno en el que darán con sus huesos cuando atraviesen el umbral de la muerte tras haber dado cauce a sus perversos planes para afligir a sus semejantes. La pobreza y la desesperación serán sus compañeros después de haber sucumbido a los cantos de sirena, de la codicia y la avaricia. Y por si esto fuera poco, nada de lo que puedan decir en la hora de su juicio final podrá utilizarse como coartada o como justificación por haber hecho caso omiso de los marginados y menesterosos, o de haber insultado o difamado a los inocentes, quebrantando y contaminando así su prestigio y su fama social por el puro deleite de sus negros corazones. Ninguna plegaria alcanzará el trono de gracia del Señor si persisten en sus depravados caminos y en sus abyectos pensamientos. Dios manifiesta su desagrado para con los malvados,
aquellos que se alejan de sus directrices y de sus propósitos, de su amor y de su sabiduría, y que terminan pereciendo en las mazmorras perpetuas que esperan a cuantos desechan su consejo y gracia. Escuchar bien, queridos hermanos y hermanas, escuchar bien demanda humildad e interés sincero. No es posible aprender, conocer y saber si primero no hemos constituido nuestra alma como un canal abierto a través del cual el discernimiento divino puede acceder a lo más profundo de nuestro ser y a ser transformados de dentro a fuera. Vayamos al texto de nuevo, versículos del 30 al 33. La luz de los ojos alegra el corazón, la buena noticia conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios. El que desprecia la disciplina se menosprecia a sí mismo. El que escucha la corrección adquiere inteligencia. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Todo lo que percibimos a través de los sentidos y especialmente a través de la vista nos debería llenar de gozo y satisfacción espiritual. Lamentablemente, aunque sí existen cosas en este mundo que nos provocan el disfrute y el placer sano, también somos conscientes de que el pecado humano ha ennegrecido y enturbiado la realidad percibida. No todo lo que vemos es bueno y capaz de hacernos felices, ¿verdad? Hay elementos cada vez más descontrolados que nos impulsan a cerrar nuestros ojos. La injusticia, las guerras, los atentados fanáticos, las disputas, la pobreza, la miseria, el crimen. Sin embargo, a pesar de las malas noticias con que riegan los momentos en los que nos sentamos para ver los informativos o los momentos en los que leemos la prensa escrita, siempre existen pequeños éxitos que Dios permite en medio de tanta muerte y en medio de tanta decadencia moral y que nos reconfortan, que nos ofrecen un atisbo de esperanza, un asomo de justicia, un asomo de verdad, un trocito de bondad que llevarnos al corazón. Todavía existe la posibilidad de ser sabios en la acepción sincera y confiada de nuestra disciplina espiritual ejercida por Dios. Aún podemos reunirnos, gracias al Señor, con hombres y mujeres que escapan de la dinámica tenebrosa que sigue intoxicando el espíritu de las multitudes. Todavía optamos por dejar de menospreciarnos a nosotros mismos mientras enseñamos el consejo de los sabios. Aún es posible acceder a la inteligencia reconociendo humildemente nuestros errores ante Dios y ante el prójimo. Todavía tenemos la ocasión desde el temor y la obediencia a Dios de ser luminares sabios que alumbren el mundo en tensión en el que moramos. Nuestro testimonio individual y nuestro testimonio comunitario solo pueden lograrse desde la humildad, desde la honestidad y desde el deseo de servir incondicionalmente a Dios y a la humanidad. Para terminar, queridos hermanos y hermanas, como diría William George Ward, escritor y teólogo inglés del siglo XIX, saber escuchar es el mejor remedio contra la soledad, la locuacidad y la laringitis. Hablar, todos hablamos y todos queremos que se nos escuche, pero ¿dónde están los que han de recoger nuestras ideas, nuestras inquietudes y nuestras cuitas? Seguramente muchos pagarían un buen precio por tener a alguien que los oiga con atención y comprensión, sentarse tranquila y sosegadamente en una buena butaca, con un café, con una infusión y dejar a un lado móviles y demás distracciones audiovisuales, suele ser la mejor medicina para el corazón en estos tiempos tan difíciles. Hallar a alguien que aparte un tiempo de calidad para atenderte, sin ruidos ni interferencias, es un lujo muy costoso en la actualidad. Por eso, hermano y hermana, me gustaría que, a pesar de que no podemos tener esa sociabilidad que teníamos antaño, busquemos a alguien que te escuche, alguien que a su debido tiempo tenga palabras dulces pero sinceras que bendigan tu vida, que te edifiquen, que te hagan madurar sensiblemente. Y no olvides que el que mejor te atenderá siempre será tu Padre Celestial, siempre, siempre Él. Siempre, por supuesto, cuando tú también pongas oído al parche y dejes que te envuelva con sus sabios y santos consejos. Todos ellos que podemos encontrar en la revelación bíblica, en la palabra de Dios. Espero que sea de bendición para vuestras vidas este mensaje de hoy y que podamos poner por obra todo aquello que la palabra del Señor nos enseña
a través de Salomón. Como siempre, desearos que tengáis una buena semana, que os cuidéis mucho, que busquéis siempre la voluntad del Señor para cualquier decisión que tengáis que tomar y que sigamos conectados con la Iglesia, con los medios que disponemos para transmitir la información necesaria y para que, si así el Señor lo quiere y tenemos la oportunidad, podamos volver a encontrarnos presencialmente aquí, en nuestra capilla. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.